Gracias a todos. Os pido primero que mientras dure el seminario tengamos todos la cámara quitada y desactivada y el micrófono también desactivado. Yo me quitaré la cámara en cuanto deje de hablar. Entonces os explico un poco la mecánica. El seminario primero expondrá Miguel y después, durante una intervención de una media hora más o menos, y luego abriremos un turno de preguntas. Vosotros, como somos bastantes, en principio podéis ir apuntando las preguntas en el chat. Yo las voy recogiendo y se las transmitiré a Miguel al final. Si tenemos tiempo, pues daré la palabra a quien la pida y levantáis la mano en el panel de levantar la mano y luego ya, por orden, os intentaré dar la palabra siempre que haya tiempo. Vamos a ver cómo evoluciona. Bueno, pues esto, espero que estéis todos bien y vamos a asistir a un nuevo seminario de CIGRAN. Miguel Quemada, que nos ha cambiado un poco de look, como estábamos viendo, nos va a hablar del tema del nitrógeno, que como sabéis es un tema fundamental. El uso excesivo es responsable de contaminación y además contribuye de una forma importante a la emisión de gases de efecto invernadero. Es un tema que, en lo que a mí respecta, en el campo de interés de la política agraria, está recibiendo una atención considerable, recogido ahora mismo en la comunicación que se hizo desde ayer de la granja a la mesa, la comunicación de la comisión, y va a representar o va a suponer el seguimiento del contenido en nitrógeno, pues un tema muy importante y relevante para los próximos años. En este sentido, yo creo que la utilización de indicadores nos puede abrir puertas a muchos de nosotros que desconocemos gran parte de estos temas. Y yo, sin más, me quito la pantalla y doy la palabra a Miguel. Miguel. Muy bien. Bueno, pues gracias por la presentación, Isabel, y gracias por la oportunidad de presentar este trabajo en los seminarios del CIGRAM. El trabajo que voy a presentar se titula Diferencias en indicadores de nitrógeno a nivel de explotación en casos de estudios europeos. Y es un trabajo que se realizó dentro de las labores del Panel Europeo de Expertos del Nitrógeno y comenzó hace más de 5 años. Bueno, este panel está compuesto por un grupo de 20 expertos de distintos países de la Unión Europea, de los cuales 12 son del mundo científico y académico, y el resto son representantes de la Comisión Europea o de la industria, tanto de fertilizantes como agroalimentaria, principalmente. El trabajo ha sido publicado recientemente en la revista Agriculture System y ha sido presentado en diversos foros internacionales destacables. Bueno, también me gustaría mencionar que como a mitad del trabajo se incorporó el doctor Luis Lasaleta, que conocéis muchos de vosotros, y que por una parte realizó contribuciones muy destacables en este trabajo y por otra parte fue el primer contacto que nos sirvió de base para comenzar a buscar la forma de que se incorporase a la Universidad Politécnica de Madrid. Finalmente, como sabéis, lo conseguimos a través de un contrato Ramón y Cajal. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un refuerzo importante a nuestro grupo de investigación en el estudio de sistemas agrarios. Hoy Luis no puede asistir porque tiene otras obligaciones, pero es coautor del trabajo y quizá pueda unirse al final a la discusión final. Bueno, además del artículo, se publicó un informe o un documento guía que está siendo muy utilizado y que se centra en los detalles metodológicos, definición de los tipos de sistemas agrarios, tablas con los valores para calcular los inputs y los outputs y otra serie de detalles metodológicos que sirven de cálculo para el estudio que hemos hecho. No voy a entrar en detalle porque eso puede ser un poco tedioso, pero que sepáis que ambos documentos, tanto el artículo científico como el documento guía o el guidance document, están disponibles en abierto y pueden descargarse de las direcciones que se indican. Bueno, presentaré primero una introducción y objetivos, luego le hablaré sobre las bases de datos y la comparación entre tipos de explotaciones o de sistemas agrarios. Me centraré en 2 ejemplos, cultivos extensivos y explotaciones lecheras. Luego acabaré con una discusión y unas conclusiones para así luego que nos quede algo de tiempo para el debate. Bueno, en primer lugar, una serie de científicos presentaron recientemente el concepto de los límites planetarios.
Los límites planetarios se refieren a los principales procesos que rigen el sistema Tierra y establecen unos límites por debajo del cual se define un espacio operativo seguro que permitiría un desarrollo sostenible para la sociedad. Bueno, este espacio operativo seguro, la terminología en inglés es Safe Operating Space, es la zona que veis marcada en este gráfico en verde y se refiere al máximo de alteración que el ser humano puede hacer de alteración de estos procesos para que no se produzca la desestabilización del sistema Tierra. En amarillo sería la zona de incertidumbre y en rojo sería la zona de alto riesgo. Como veis, el nitrógeno está dentro de la zona de alto riesgo. Además, gran parte de la alteración humana de los flujos de nitrógeno está ocasionada por la producción de alimentos, por la ganadería y la agricultura, debido a las altas pérdidas que producen. Por otra parte, el aumento demográfico es de esperar que suponga un aumento sobre la demanda de alimentos y sobre la demanda de inputs que se apliquen a estos sistemas y, por lo tanto, que tiendan a agravar la superación de estos límites planetarios. Por eso, desde prácticamente todos los foros existe un acuerdo general en que hay que buscar formas de aumentar la eficiencia de uso del nitrógeno en los sistemas agrarios, tanto ganaderos como de agricultura, y disminuir las pérdidas que se producen. Bueno, la literatura también lo que nos muestra es que hay mucho margen todavía para disminuir esas pérdidas y mejorar la eficiencia del uso del nitrógeno. En el gráfico superior veis un trabajo que realizamos sobre estrategias de manejo para reducir la lixiviación de nitratos en sistemas de regadío, y la mejora del manejo del agua o los fertilizantes, el uso de cubiertas vegetales o incluso la mejora de las tecnologías de fertilizantes podrían reducir las pérdidas entre un 24 y un 60% en estos sistemas. En los gráficos de abajo, publicados por el doctor Lasaleta, veis la tendencia en 50 años en la eficiencia de uso del nitrógeno en sistemas de cultivo de distintos países. Y como veis, así como hay algunos países como India, Egipto o China, que han ido teniendo una disminución en la eficiencia de uso del nitrógeno, probablemente o asociada a un aumento de inputs. Sin embargo, existen otros países como Grecia, Francia o Países Bajos, donde esa eficiencia de uso del nitrógeno ha ido aumentando, principalmente desde 1990, debido a una intensificación sostenible del manejo del nitrógeno. Por lo tanto, esto lo que nos está diciendo es que efectivamente hay oportunidades reales para mejorar la eficiencia de uso del nitrógeno y disminuir las pérdidas desde nuestros sistemas de producción. Bueno, este estudio lo hemos planteado a nivel de explotación agraria o de sistema agrario. Y la pregunta sería el por qué, ¿verdad? Bueno, en primer lugar hay que decir que tenemos muchos datos sobre eficiencia de uso de nitrógeno a nivel de cultivo, pero muchísimos menos a nivel de explotación agraria. De hecho, tenemos muy pocos. Y esto es curioso porque verdaderamente la explotación agraria o el sistema agrario es la unidad de manejo básica y los agricultores o los ganaderos es a ese nivel al que toman la decisión sobre el manejo del nitrógeno. Por otra parte, el nivel de explotación agraria tiene la ventaja de que integra el impacto de las rotaciones de cultivos, el impacto de los animales o en sistemas mixtos el impacto de animales y cultivos juntos. Finalmente, los balances a nivel de explotación podrían proporcionar una conexión con los estudios sobre nitrógeno a nivel regional, nacional y global, de forma que nos permitirían subir de escala a partir del nivel de explotación agraria. Bueno, los indicadores que se proponen son indicadores basados en el balance de masas, son robustos y fáciles de usar, deben serlo, ya que los sistemas agrarios son muy diversos y por lo tanto deben ser capaces de adaptarse a todos los sistemas agrarios. El primero de ellos sería, que conocemos como NUE, eficiencia de uso del nitrógeno, que es el cociente entre el output y el input en un sistema dado en el que hemos definido sus límites, normalmente multiplicado por 100 para expresarlo como porcentaje, y hace referencia al uso de los recursos, al uso del recurso nitrógeno en este caso.
El nitrógeno surplus o nitrógeno en exceso sería la diferencia entre el input y el output en el sistema y es un indicador del impacto medioambiental potencial de ese sistema. Y el output de nitrógeno sería el rendimiento en nitrógeno, el nitrógeno de salida, que se referiría al nivel de productividad. Para caracterizar adecuadamente cualquier sistema agrario necesitaremos estudiar los tres indicadores conjuntos y podemos representarlo en este gráfico que propuso el panel, que digamos que es un diagrama conceptual, donde en el eje X tenemos el input de nitrógeno, expresado en kilos de nitrógeno hectárea año, en el eje Y tenemos el output de nitrógeno, y podemos representar, vamos a ver si veis el ratón, podemos representar la eficiencia de uso de nitrógeno como diagonales, que sería un valor de un 90%, ya que por encima de él podemos tener problemas de minado de nitrógeno del suelo, y un valor de un 50%. Todo esto son valores teóricos. Además, podríamos añadir otra diagonal, que sería el máximo de surplus deseado, y lo podemos representar como esta diagonal. Y finalmente añadiremos una línea horizontal, que sería el mínimo de productividad para un sistema agrario, que sería este que establezcamos aquí. De forma que nos queda una zona, en este gráfico en blanco, que sería el espacio operativo deseable en el que nos gustaría que estuviesen nuestros sistemas agrarios. En este caso, estos objetivos, estos targets, son todos teóricos, por lo tanto, un objetivo real el objetivo de este trabajo era probar este enfoque que hacíamos de indicadores de nitrógeno en explotaciones reales de la Unión Europea. De forma que pudiésemos entender mejor las diferencias en indicadores de nitrógeno entre diferentes tipos de explotación y ver cómo se comportaban, derivar información para los valores de indicadores de nitrógeno característicos y objetivos, es decir, no usar esos teóricos que decíamos antes, sino obtenerlos para explotaciones concretas, y, a ser posible, identificar factores que influencien la eficiencia de uso del nitrógeno. Para ello construimos una base de datos, recolectamos una base de datos con distintos tipos de explotación y países. Obtuvimos hasta un total de 1.240 observaciones de 6 países diferentes. De cultivos extensivos, lo que en inglés se llama airborne crops, teníamos 195 de España, Alemania y Dinamarca. De explotaciones lecheras o lecheras mixtas, teníamos 851 de Países Bajos, Dinamarca, Francia e Irlanda. Y de porcino, 194 explotaciones de Dinamarca. Así que me gustaría decir en este momento que el criterio que utilizamos para seleccionar las bases de datos fue el de calidad de los datos, no el de representatividad de los países. Es decir, que en este estudio que vamos a hacer no estamos comparando los países, sino las bases de datos concretas que seleccionamos para testar o para probar la aproximación de indicadores que estamos haciendo. Para cada una de estas fincas seguimos el documento guía para registrar los valores de inputs y de outputs de nitrógeno. Como inputs de nitrógeno tendríamos fertilizantes minerales, piensos y forrajes, fijación biológica de nitrógeno, la deposición atmosférica, compost y lodos de depuradora, semillas y material vegetal, material de cama, estiércol y el nitrógeno aplicado con el agua de riego. Saltar que para el caso de piensos y forrajes y para el estiércol de animales se utiliza el valor neto, es decir, sería la diferencia entre las entradas y las salidas. Por lo tanto, esto también quiere decir que en el caso del estiércol animal, una salida de estiércol sería un input negativo. Como outputs teníamos los productos de cultivo, los productos animales y luego también el valor neto de animales o de árboles a lo largo de la explotación. El enfoque que utilizamos era un enfoque de niveles o lo que se llama tier approach para los inputs y los outputs de nitrógeno, que os resultará familiar de otras aproximaciones que se hacen, por ejemplo, en temas de cambio climático, etcétera, donde recolectamos las masas la masa de los inputs o de los outputs y luego para calcular la concentración, el nivel 1 o tier 1 sería cuando la concentración de nitrógeno en los productos y materiales procedentes lo usábamos de tablas que son las tablas que están dadas en el documento guía. Es decir, que no había otros valores y se utilizan las tablas del documento guía. Un segundo nivel sería cuando la concentración de esos
de nitrógeno en los productos y los materiales se obtiene de tablas locales o nacionales que están validadas y proporcionadas en informes publicados, por lo tanto más específicas de la zona. Finalmente tendríamos un nivel 3 donde la concentración en estos productos y materiales estarían basados en análisis químicos reales. En la base de datos que estudiamos, en el conjunto de la base de datos, de nivel 1 era un 4% de los datos, el nivel 2 sería el 49% de las fincas y el nivel 3 el 47%. Por lo tanto, en general, es una base de datos de alta calidad. Quizá donde más incertidumbre había es en la fijación biológica de nitrógeno. Sabéis que es un valor difícil de medir. Los valores variaban entre 0 y 154 kilos de nitrógeno por hectárea, por lo tanto pueden ser muy importantes. En este caso, pues el nivel 1 serían los valores generales obtenidos de tablas de referencia, como esta tabla que tenemos en la parte inferior, la tabla 1, como veréis es muy general, y nos da unos valores pues según el cultivo, alfalfa, pues un valor para sistemas extensivos, otro para intensivos. En el caso de las praderas se obtiene en base al porcentaje de trébol que haya en la pradera, y de esa forma podemos tener un estimado que se utilizan mucho estas tablas en Holanda y en Irlanda, por ejemplo. Un nivel 2 sería ya cuando utilizamos regresiones lineales, en concreto unas desarrolladas por el grupo de Anglade y colaboradores, donde se estima la fijación biológica en base al rendimiento o al output de nitrógeno. Y están muy contrastadas y nos dan un valor que ya se está apoyando en una medida concreta que nosotros tenemos de la explotación. Y un nivel 3 ya sería cuando estos valores de fijación biológica se miden realmente o se basan en modelos validados para esta finca concreta. Por lo tanto, ya sería un nivel mucho más elevado. Y algunos de los datos daneses son de nivel 3 en fijación biológica. Otro dato que puede tener incertidumbre es la deposición atmosférica de nitrógeno. Son valores más bajos, entre 4 y 24 kilos de nitrógeno por hectárea, y la extraemos del mapa que yo creo que muchos de vosotros conoceréis de la Agencia Medioambiental Europea, que nos permite tener, según la localización de la finca, una estimación del valor. Bueno, no voy a seguir entrando en los detalles de los outputs y los inputs, pero como os digo, esto está más definido en el documento guía y está disponible para todo aquel que lo quiera utilizar u ojear. Vamos a centrarnos un poco más en los resultados, y esto sería lo primero que obtenemos como resultados comparando los distintos sistemas agrarios. Como veis, tenemos la eficiencia de uso del nitrógeno. La mayor eficiencia se obtiene para los sistemas de cultivos extensivos, lo que denominaríamos arable en inglés, y está en torno al 60% de media, mientras que la más baja sería para las explotaciones lecheras, y llamaríamos dairy, que estaría en torno al 28% de media aproximadamente. Las explotaciones mixtas lecheras estarían entre medio de ambas, y con respecto a las porcinas estarían pues también entre medios de ambas, y las mixtas porcinas entre las de árbol y las de porcina. Con respecto al nitrógeno en surplus o en exceso, el valor más elevado fue para las explotaciones lecheras, que llegó a unos 170 kilos de nitrógeno por hectárea, y el más bajo en los cultivos extensivos, que estarían unos 72 kilos de nitrógeno por hectárea. Por lo tanto, estos valores generales coinciden bastante con lo que se conoce en la literatura, donde la eficiencia de uso del nitrógeno en los sistemas de producción vegetal es más elevada que en los de producción animal. Bueno, esto está directamente asociado con la mayor complejidad de la cadena trófica en los casos de producción animal. Vamos a ver ahora con un poco más de detalle el ejemplo de cultivos extensivos. Aquí tenéis una rotación típica, en este caso es de Albacete, es una rotación de 3 años, donde tenemos un cultivo de maíz, seguido de amapola y seguido de trigo. Los principales inputs en la explotación son fertilizantes minerales y el nitrógeno que aplicamos con el agua de riego, y las principales salidas son los productos en sí, maíz, amapola y trigo. Es interesante que si calculamos la eficiencia de uso del nitrógeno para cada cultivo en particular, tenemos un valor distinto que si lo calculamos para el conjunto de la explotación. Esto, por ejemplo, se ve muy particularmente en el caso de la amapola. La amapola es un cultivo que tiene un output muy bajito porque hay muy poca cantidad que se exporta fuera del sistema, y su eficiencia de uso del nitrógeno es del 42%.
¿Qué ocurre con el trigo? Bueno, pues el trigo va a recuperar parte de ese nitrógeno que ha dejado la amapola y entonces nos va a dar un valor de eficiencia del nitrógeno superior al 100%. Por lo tanto, y el conjunto de la explotación tiene una explotación del 68%. Por lo tanto, quizá el primer mensaje aquí para llevarnos es que la eficiencia de uso del nitrógeno es distinta a estudiarla a nivel de un cultivo en particular que a nivel de rotación o a nivel de la explotación agraria. Y nos faltan muchos datos de nivel de explotación agraria. Bueno, para estimar esos valores que decíamos referencia objetivo para los indicadores de nitrógeno, aquí tenéis la distribución que presentan para esta población en concreto de Aerbu y veis, y en este caso todas seguían una distribución normal. Lo que hicimos fue aplicar un análisis de regresión por cuartiles, de forma que el 50% de las granjas de esta población, o de explotaciones, estaban entre 45 y 75% de eficiencia de uso del nitrógeno. La mediana eran 68 kilos de nitrógeno por hectárea, por lo tanto lo tomamos como límite, quiere decir que estamos dejando fuera las explotaciones con un elevado impacto ambiental o mayor impacto ambiental. Y finalmente, para el mínimo de productividad, cogíamos el cuartil 1, que sería aquel que es superado por el 75% de las explotaciones de esta base de datos. Representamos esto en nuestro gráfico propuesto, incluyendo el valor de la NUE del 90% para eliminar o minimizar el problema de minado de nitrógeno y definimos lo que denominamos Characteristic Operating Space o espacio característico operativo que llamaremos COS o COS, ¿de acuerdo? Y que es característico de esta población de explotaciones en concreto. ¿Para qué podemos utilizar esto? Bueno, pues en primer lugar nos permitiría identificar explotaciones que son altamente productivas y tienen una elevada eficiencia de uso del nitrógeno. Por ejemplo, todas esas granjas podríamos utilizarlas como referencia para el conjunto de la explotación y ver qué es el manejo que las caracteriza y que puedan ser ejemplo para las demás. Otra cosa para lo que lo podemos utilizar es para identificar factores que estén afectando a los indicadores o la eficiencia. En este caso, por ejemplo, si nos fijamos en las granjas danesas, serían todos estos círculos rojos que tenemos por aquí, lo que vemos es que tienen menor eficiencia y la razón principal es que aplican muchos estiércoles dentro de la explotación. Y tienen muchos residuos orgánicos y se aplican, con lo cual la media de hecho son unos 60 kilos de nitrógeno por hectárea aplicados, frente a las alemanas, que son los círculos azules, que solo aplicaban 25 kilos de nitrógeno por hectárea, o las verdes, que son las de España, que no aplicaban nada de estiércoles. Entonces la conclusión sería que es más difícil de lograr una alta eficiencia de uso del nitrógeno cuando estamos utilizando fertilizantes orgánicos. Incluso aunque utilicemos buenas técnicas para favorecer esa eficiencia. Otra aplicación que puede tener este gráfico, es para estudiar el efecto de las políticas medioambientales. El ejemplo que he escogido es un decreto de fertilización del año 2017 que apareció en Alemania, donde lo que establecieron es un máximo de nitrógeno surplus o exceso de 50 kilos de nitrógeno por hectárea por explotación. Si lo representamos en el gráfico que tenemos, como veis, lo que nos queda es un espacio operativo bastante estrecho. Y, de hecho, va a ser complicado para algunas explotaciones, que son explotaciones, sobre todo las muy productivas, el entrar dentro de este espacio. Probablemente la forma de hacerlo tendrá que ser disminuyendo sus inputs y siguiendo un proceso de extensificación. De hecho, aplicado esto de una forma más general, llegamos a este gráfico donde lo que nos indica serían las distintas vías que puede una explotación utilizar para llegar a ese espacio característico. Lo primero es decir que cualquier agricultor o ganadero puede identificar dónde está su finca dentro de este gráfico. Una vez que la identifica, tendrá que tomar las decisiones para intentar, si lo desea, ir a ese espacio operativo característico.
podemos dibujar sobre este gráfico dos curvas de respuesta del rendimiento a los inputs de nitrógeno. Tendríamos dos curvas, como ejemplo, la curva 1 y la curva 2. La curva 1 mostraría una mejor actuación agroambiental y un mayor rendimiento potencial, la curva 2 uno menor. Si la explotación que se estudia está en el punto B, la forma de llegar, volver a o entrar dentro del espacio operativo podría ser sin más con una intensificación convencional, es decir, aumentando los inputs de nitrógeno vía fertilización orgánica o mineral. De forma similar, si estuviese en el punto C, esta explotación puede volver al espacio operativo característico por un proceso de extensificación, disminuyendo los inputs, los inputs que aplica. Para las fincas D y E sería un poquito diferente, ya que en este caso los procesos, ya solo reduciendo o aumentando la fertilización no entraría dentro del espacio operativo y van a tener que buscar formas de mejorar la eficiencia del nitrógeno que aplican. Y probablemente lo tengan que hacer por una vía de intensificación sostenible que les permitan desplazarse hasta la zona del espacio operativo que hemos característico. Un caso particular, además, serían las granjas que se encuentren, o las explotaciones que se encuentren en la zona como la finca F, donde está la finca F, que en este caso lo que hay es un alto riesgo de minado de nitrógeno, es decir, un agotamiento del suelo que llevaría a una disminución de nitrógeno, a una disminución del carbono acoplado a ese nitrógeno y, por lo tanto, a largo plazo una disminución de la sostenibilidad del sistema. Finalmente, como aplicación de este gráfico, he puesto como otro ejemplo, comentar el caso de las fincas de España, las fincas de riego, de regadío españolas. Aquí tenéis, serían todos estos, una buena parte de estos puntos verdes que tenemos en esta zona. Veis que son fincas con eficiencia relativamente alta, pero con un surplus muy elevado. La pregunta es, ¿y de dónde viene ese exceso de nitrógeno que se está aplicando? Y, por tanto, ese potencial de contaminación. Bueno, de donde viene principalmente es del nitrógeno que se aplica con el agua de riego y que los agricultores no lo tienen en cuenta para ajustar la dosis de fertilización. El nitrógeno aplicado con el agua de riego es muy variable, en este caso lo medimos, es en la zona de Albacete y había valores entre 25 y hasta 150 kilos de nitrógeno por hectárea. Esto depende de dónde sea el origen del agua, si el agua viene del canal, si viene del acuífero que ya está contaminado con altos niveles de nitrato, o si es una mezcla de ambos. Pero, en definitiva, ¿cuál sería aquí la conclusión? Bueno, la conclusión es que para que estas explotaciones puedan ir al espacio operativo característico, lo que tendrían que hacer sería invertir en análisis de agua, determinar la concentración de nitratos en sus aguas, calcular el nitrógeno que está aplicado con ellas y corregir sus dosis de fertilizante. Y de esa forma, que sería un sistema de intensificación sostenible, probablemente podrían reducir los inputs con muy bajo riesgo de disminuir su producción. Bueno, vamos a pasar entonces al caso de las explotaciones lecheras. Las explotaciones de lecheras pueden ser más complicadas, porque además de las vacas, en este caso, pues podemos tener una zona de pradera o una zona de cultivo. Las vacas pueden pastar en la pradera o comer parte del cultivo y los estiércoles de las vacas luego se pueden aplicar también tanto en la zona de cultivo como en la pradera. Los principales inputs en la pradera de la explotación serán los fertilizantes minerales, deposición atmosférica y la fijación biológica en la pradera, y los outputs serán el trigo y los productos lácteos. En las explotaciones agrarias hay una forma muy particular de aumentar la eficiencia de uso del nitrógeno, que es vía externalización de las pérdidas. Esto sería muy característico cuando una explotación lechera está importando piensos, forrajes o concentrados, de forma que el nitrógeno que se pierde asociado a la producción de esos forrajes que está importando no se cuenta dentro de la explotación, sino allá donde se producen. Y la otra forma de externalizarlo sería exportando estiércoles, de forma que las pérdidas de nitrógeno asociadas a ese estiércol que está exportado
no van a contar en la explotación, sino allá donde se aplica. Bueno, para probar los indicadores y los factores que influyen, la base de datos que teníamos eran 280 explotaciones de Países Bajos, donde era una productividad muy elevada, una densidad animal muy elevada de 3 livestock units por hectárea y con una externalización elevada tanto en importación de piensos como en exportación de estiércol. En realidad eran lo que se llama feedlots en inglés, que serían establos con alta concentración de vacas muy productivos. Grandes diferencias estructurales con las explotaciones que estudiábamos de otros países, en concreto Irlanda y Francia, explotaciones mucho más ligadas al territorio, donde la productividad era media o baja, la densidad animal era bastante más baja y además la externalización también disminuía. Tenían algo de importación de pienso o forrajes, pero mucha menos, ya que pastaban principalmente o comían de los cultivos producidos en la explotación, y baja exportación de estiércol en el caso de Francia, ninguna en el caso de Irlanda, que aplicaba todos los estiércoles dentro de sus praderas. El caso de Dinamarca estaba en una situación intermedia. Bueno, estas diferencias estructurales se reflejaban en los distintos componentes del balance del nitrógeno. Como vemos, en el exportado en forma de forraje o piensos, los Países Bajos estaban muy por encima de los otros países y cuando lo miramos la densidad animal, pues efectivamente Países Bajos estaban muy por encima. Si miramos la exportación de estiércol, como antes comentaba, sería mayor en Países Bajos y en Irlanda prácticamente nula. Y desde un punto de vista de aplicación de fertilizantes, sí que las explotaciones irlandesas se apoyan en la aplicación de altas cantidades de fertilizantes para mantener la productividad de sus praderas. Nuevamente, estas diferencias estructurales se reflejaban bien en los indicadores de nitrógeno. Así, la eficiencia de uso del nitrógeno más elevada se obtenía en Países Bajos, la más baja en las explotaciones de Irlanda. A la vez, Países Bajos presentaba los mayores inputs y los mayores excesos de nitrógeno y tenía granjas muy productivas. En el caso de Irlanda, como decíamos, tenía al aplicar todo el nitrógeno dentro de sus granjas, todos los estiércoles dentro de sus praderas, ¿qué es lo que ocurría? Que la eficiencia de uso del nitrógeno bajaba, tendría un surplus más elevado y con un output que estaba pues, al nivel de las explotaciones de Francia. Bueno, tomamos estos valores de indicadores y aplicamos nuevamente el análisis de regresión por cuartiles que antes comentaba. Tanto la eficiencia de uso del nitrógeno como el surplus de nitrógeno presentaban distribuciones normales, con lo cual obtuvimos primero y tercer cuartil para la eficiencia de uso del nitrógeno y obtuvimos la mediana como 156 kilos de nitrógeno por hectárea para caracterizar estas poblaciones de lecheras. En el caso de los outputs, la distribución no era normal, tuvimos que hacer una transformación de normalidad para luego aplicar el análisis de cuartiles y obtuvimos como el cuartil 1 inferior 43 kilos de nitrógeno por hectárea. Lo representábamos en el gráfico que utilizamos y nuestro espacio operativo característico quedaría como veis en este caso. Aproximadamente sería la zona sombreada, aproximadamente un 30% de las explotaciones estarían dentro de este espacio y, como veis, la gran mayoría de explotaciones que están dentro del espacio son las explotaciones holandesas, que hemos dicho altamente productivas, pero que tenían esta estrategia de externalizar pérdidas para aumentar la eficiencia del nitrógeno. Por lo tanto, para evaluar el efecto potencial de la externalización, lo que hicimos fue recalcular los indicadores de nitrógeno, pero ajustando los inputs de nitrógeno de la siguiente forma. Una, multiplicando por 2 el forraje neto de la explotación. Es decir, esto sería como considerar que el 50% del nitrógeno para producir ese pienso se emitió aguas arriba. Se produjo con una eficiencia de uso del nitrógeno del 50%. Y luego, la otra corrección que hicimos es considerar en el caso de los estiércoles solo inputs positivos. Es decir, el estiércol exportado no se contabiliza como un input negativo. Y el gráfico que obtenemos ahora nos cuenta una historia muy diferente. Como veis,
la eficiencia de uso del nitrógeno baja del 28% del media al 19%, y el surplus pasa de 156 a 255 kilos de nitrógeno por hectárea. Y además lo que se observa es como si todo ese espacio operativo característico se desplazase hacia la derecha. Y ahora muchas de las explotaciones que eran más extensivas, de Irlanda y Francia, están dentro del espacio operativo, mientras que muchas de esas altamente productivas explotaciones holandesas se salen fuera del espacio operativo. Estos resultados los podemos consolidar si miramos con más detalle a la eficiencia de uso del nitrógeno. Aquí tenéis los valores para los 4 países con el cálculo actual que proponemos en el documento guía, y luego si los inputs se calculan, en primer lugar, multiplicando por 2 el forraje o el pienso importado, que hemos dicho, asumiendo una eficiencia de un 50%. En segundo lugar, si solo corregimos por la exportación de estiércol. Y en tercer lugar, si corregimos por ambas cosas. Y lo que vemos es que el efecto de la corrección de la importación de forraje es muy importante en los 4 países y particularmente en el caso de Holanda. Una vez que hacemos la corrección, ya esas eficiencias de uso de nitrógeno se nivelan completamente. Deja ver la diferencia que había originalmente. En este caso particular es mucho más grande el efecto de corregir las importaciones netas de forraje y piensos que el de las exportaciones de estiércoles. Pero podría haber otros casos donde las exportaciones de estiércoles podrían tener un papel tan importante como el de las importaciones de piensos y forrajes. Mirando con un poquito más de detalle, hicimos un análisis de sensibilidad para ver, aplicado a la importación neta de piensos y forrajes, y asumíamos distintos casos, y fijaros en el caso en el que asumiésemos una importación, una eficiencia de uso del nitrógeno de un 25% en los forrajes importados, el factor de corrección que habría que aplicar sería muy grande. Sin embargo, en el caso de que se importasen piensos o forrajes de una zona donde se producen con mucha eficiencia, por ejemplo, con un 75%, fijaros que entonces el factor de corrección sería menor y destacaría todavía la eficiencia de las granjas holandesas. Esto es importante porque no solo aplicaría a cuando hay un 75, se importan forrajes de alta eficiencia, sino que también estaría relacionado con aquellas estrategias que se siguen en algunos países donde se producen concentrados a partir de residuos de industrias alimentarias o de subproductos, y revalorizaría de alguna manera el valor del ganado en la economía circular. Bueno, siguiendo con los factores que afectan a los indicadores de nitrógeno, el que está claramente muy relacionado es la densidad de animales. En este caso, expresada como livestock units per hectare, sería la densidad ganadera, y vemos que a medida que aumenta la densidad ganadera, aumenta también las importaciones de forrajes y piensos netos. Y de hecho también aumentan las exportaciones de estiércoles. Y eso lo que nos dice es que si lo que estamos comparando son explotaciones estabuladas con alta densidad ganadera, es particularmente importante introducir esos factores de corrección para calcular los indicadores de nitrógeno. Este gráfico también es muy interesante porque lo que muestra es la relación entre la eficiencia de uso del nitrógeno y cómo se han calculado los inputs con o sin corrección de la externalización. Fijaros en el gráfico que está en la izquierda, vemos que tenemos NUE, la eficiencia en el gráfico Y, los inputs no ajustados en el eje X. Y en este caso, los colores de los círculos no representan países, sino que lo que representan es el nivel de densidad de la explotación, de livestock units desde 1 hasta 4. Lo que vemos primero es que la población de puntos está muy dispersa, y luego que hay una cierta tendencia a que las granjas con mayor densidad de animales tengan mayor eficiencia de uso del nitrógeno. Sin embargo, si hacemos la corrección por externalización, cambia completamente la distribución y el mismo set de datos viene a tener esta
forma que, digamos, es como una exponencial inversa, donde lo que vemos es que las granjas con alta intensidad, por más que aumente, que serían los puntos rojos y los negros, llegan con una especie de nivel, de una eficiencia en torno al 19-20%, que de ahí no pasa, no mejora. Por otra parte, también es interesante ver que si vemos a las de muy baja densidad, serían los puntos azules, pues también vemos baja eficiencia de uso del nitrógeno. Y que verdaderamente es en esta zona donde están los puntos verdes, los puntos naranjas, en esta zona, donde parece ser que podemos conseguir mayores eficiencias de nitrógeno. Por lo tanto, parece ser, lo que nos dicen estos datos, es que es en ese punto intermedio donde hay un cierto nivel de esterilización pero bajo, o un cierto nivel de densidad de aumento de densidad ganadera pero limitado, donde podemos aspirar a obtener la mayor eficiencia de uso del nitrógeno. Bueno, no voy a seguir con más detalles, tenéis más detalles en el trabajo si queréis, pero como conclusión decir que estamos muy contentos con este trabajo, primero por haberlo terminado, porque la verdad es que ha sido mucha dedicación y nos ha llevado mucho tiempo, pero luego es un trabajo que ha tenido un impacto considerable, tanto en el mundo científico como desde el mundo de la Comisión Europea, lo hemos expuesto, ha sido muy bien recibido. Además, en el proyecto de Naciones Unidas de INMS, que es del manejo del nitrógeno en el mundo, se está utilizando estos indicadores y esta representación para estudiar en los indicadores en explotaciones de todo el mundo, por lo tanto, para nosotros es una gran satisfacción y estamos muy contentos. Eso sí, ocurre como todo lo que ocurre en la ciencia, que cuando abres una puerta llegas y te encuentras más cuestiones. Y de hecho nos han surgido también muchas cuestiones, hemos estado pensando muchas cosas, seguimos pensándolas, y por eso algunas de ellas las traigo aquí para discusión. En primer lugar sería, bueno, pero hay otros indicadores de nitrógeno, ¿por qué utilizáis los que proponéis? Bueno, lo cierto es que es así, de hecho hay algunos indicadores que relacionan las métricas de producción con las de emisión, por lo tanto nos dan el nitrógeno emitido por el kilo de nitrógeno producido. Aquí lo tenéis calculado para nuestra base de datos, donde sería nitrogen en exceso dividido por el nitrogen output, y verdaderamente lo que hace es confirmar los resultados que nosotros venimos viendo, donde en el caso de dairy, de explotaciones lecheras, son una mayor emisión por kilo de nitrógeno producido y el más bajo sería en el caso de los cultivos extensivos. Es más, incluso se podrían desarrollar indicadores específicos para cada tipo de explotación. Por ejemplo, en el caso de las explotaciones lecheras, se dice, oye, habría que estudiar cantidad de nitrógeno producido por cada cabeza de animal. O podríamos estudiar cómo influye el tiempo, las horas de tiempo pastadas al aire libre por las vacas en la eficiencia de uso del nitrógeno. Sin ninguna duda, y hay mucho trabajo para hacer en este sentido, y hay trabajos hechos, pero al final yo creo que el mensaje importante que queda de este estudio es que es muy importante obtener de forma sistemática datos del balance de nitrógeno a nivel de explotación agraria, de forma que podamos compararlo y de forma que podamos tomar decisiones sobre el manejo adecuado de nitrógeno a nivel de explotación. Otro tema interesante es el de almacenamiento de nitrógeno en el suelo. La materia orgánica del suelo supone un stock de nitrógeno muy elevado y en este tipo de aproximaciones que nosotros hacemos, pues al final lo que estamos asumiendo es que el sistema está en equilibrio. Es decir, que el nitrógeno que se mineraliza desde el suelo y es aportado a los cultivos va a estar reemplazado por el nitrógeno de los residuos que va a volver al suelo. Bueno, pues claro, en realidad, en muchas ocasiones, en muchos sistemas, los suelos no están en equilibrio. La única forma de asegurar verdaderamente que estén en equilibrio, ¿cuál sería? Tener bases de datos suficientemente largas para poder estudiarlo en equilibrio, lo cual a nivel de explotación es muy complicado. Pero conocemos situaciones de soil mining o minado en suelos fértiles, por ejemplo, en las zonas de este Europa, los Chernosems, en zonas de Moldavia y Ucrania, están sufriendo continuamente una situación de minado del suelo. En zonas de África también, donde hay muy bajos inputs, se está utilizando el minado del suelo.
pero incluso conocemos, por ejemplo, en la conversión de pastos a tierras cultivables, hay muchos datos de Reino Unido, donde al invertir una pradera liberamos nitrógeno y el cultivo siguiente va a tener una eficiencia muy elevada. Esto lo hemos visto nosotros también en sistemas cuando se transforman de secano a regadío, cuando esa transformación se acelera la mineralización de nitrógeno del suelo y durante los primeros años podemos tener una eficiencia elevadísima de nitrógeno mineralizado desde el suelo, o ocurre también asociado a cambios en la intensidad de laboreo o aplicaciones de estiércol. Como digo, verdaderamente esa es una limitación de esta aproximación. Lo único que podemos tener en cuenta es tener bases de datos suficientemente largas para mitigar este problema del minado del suelo. Y para lo que sí que lo podemos utilizar es como, digamos, una especie de alarma, ¿no? Si vemos que tenemos una explotación en la zona del minado, de potential mining, lo que hay que decir es cuidado. Aquí se necesita hacer un estudio en detalle. Los problemas de minado pueden ser muy complejos, llevar a caídas de carbono y a degradación del suelo, por lo tanto hay que hacer un estudio más específico. Para eso es para lo que nos puede servir. Esta aproximación más allá verdaderamente no puede llegar. Luego estaría también, que es muy interesante, el de los cultivos no dedicados a la protección de proteínas. Tomo como ejemplo el caso de China, por un trabajo que publicó Zhang y colaboradores hace tiempo, que es un trabajo interesantísimo, donde, como veis, en este gráfico representa en negro sería la eficiencia y la evolución de la eficiencia de uso del nitrógeno a lo largo desde el 1960 hasta 2010. En violeta tendríamos la evolución de la eficiencia en China. Y en discontinuo, lo que calcularon fue la eficiencia de China suponiendo una eficiencia de los cultivos de América. Por lo tanto, lo que quiere decir es que la parte de pérdida de eficiencia ligada a la diferencia entre la continua y la discontinua no se debe a una menor o mayor eficiencia de los cultivos, sino a la mezcla de cultivos que hace que influya en esa bajada de la eficiencia. En China, en los años 90, comenzó a producir muchos vegetales y frutales. Como el 30% de su fertilizante nitrogenado lo aplica a esos cultivos y con una eficiencia muy baja, en torno al 10%. A nivel global, el promedio de eficiencia de uso del nitrógeno para frutas y hortalizas se considera como del 14%. Hay quien dice, bueno, verdaderamente, como no representa mucho de los fertilizantes nitrogenados aplicados, pues no es tan importante. Pero lo cierto es que puede ser muy importante a nivel regional. Y particularmente lo es para España y para la península ibérica, ya que nosotros tenemos muchas frutas y hortalizas y nos afecta muy directamente. Los casos no son uniformes, yo distinguiría al menos entre dos casos, el de cultivos de bajo input y bajo output, como serían, pues, aquí los veis representados, el viñedo o el olivar, donde verdaderamente ahí lo que ocurre es que son sistemas donde se puede alcanzar una alta eficiencia de uso del nitrógeno si se potencian los procesos naturales. Por ejemplo, la inclusión de una pequeña parte de leguminosas en una cubierta vegetal puede ser suficiente para abastecer a esos sistemas de nitrógeno, y además son muy sensibles a ligeros aumentos de fertilización. Aplicamos 40 kilos de nitrógeno por hectárea y podemos bajar enormemente la eficiencia de uso del nitrógeno, ya que el valor de los inputs y outputs es muy bajito. Otro caso distinto sería el de los cultivos de altos inputs y bajo outputs. Esto, por ejemplo, pues serían cultivos como el tomate o el pimiento. Pensemos en un tomate que necesita 300 kilos de nitrógeno por hectárea, una altísima demanda de nitrógeno. Sin embargo, el output es muy bajito, solo se exporta en fruto pues menor del 20%. En estos casos hay que buscar formas originales de conseguir mejorar la eficiencia a nivel de explotación. Por ejemplo, en invernaderos en Almería, lo que se lleva haciendo ahora hace unos años, desde hace relativamente poco, es recoger todas las matas de tomate, pimiento y de hortícolas, llevarlas a un lugar de compostaje, obtener pellets y esos pellets volverlos a aplicar en los invernaderos. Es decir, que con sistemas o alternativas de ese estilo podemos mejorar la eficiencia del nitrógeno a nivel de explotación. Y también, como hemos comentado antes con el caso de la amapola y el caso del trigo, en las rotaciones de cultivos, el mezclar cultivos con bajo y alto uso del nitrógeno es una práctica muy habitual y que muchos agricultores conocen.
Bueno, finalmente decir que, claro, los indicadores del nitrógeno pueden depender de muchos otros factores, de las características del suelo, del clima, del tamaño de la explotación, de la ubicación geográfica, y por eso en el documento guía recomendamos recoger toda la información disponible sobre las granjas. Hay otro punto que para mí es interesante, que es, como mencioné al principio, uno de los objetivos de los balances a nivel de explotación es que podrían ser la conexión necesaria con los estudios que se realicen a nivel regional o a nivel de país o a niveles globales. Hoy en día estos estudios a gran escala, apoyados en bases de datos nacionales o regionales o de la FAO, están muy en boga porque permiten tener una visión global del sistema de producción de alimentos, pero tienen una limitación grande, y es que no pueden ser comprobados a nivel de campo. Los balances a nivel de sistema agrario o de explotación podrían permitir el aumento de escala y encontrar una zona de encuentro en la que comprobar la validez de los balances realizados a nivel regional o nacional, y de esa forma podríamos acotar la incertidumbre y probar la calidad de los resultados. La gran limitación para esto, ¿dónde aparece? Pues aparece en la protección de datos, ya que cualquier información que esté relacionada con la identificación de una explotación, incluida la georreferenciación, es vetada. De hecho, en este estudio teníamos bases excelentes de Suecia que no se pudieron utilizar porque solo se proporcionaban de forma agregada, no tienen permitido dar los datos de forma separada. De Alemania solo teníamos 14 explotaciones porque, a pesar de tener muchos datos, igualmente no tenían permitido el hacerlo de forma individual. Y imaginaros que verdaderamente pudiésemos tener acceso a esa información de forma adecuada y georreferenciada. Bueno, sería verdaderamente un paso adelante importantísimo en el estudio de los ciclos de nitrógeno. Yo creo que esto es interesante de mencionar ahora en estos tiempos que vivimos, ¿no?, en los que, debido a la crisis sanitaria, pues a nivel personal estamos dispuestos a renunciar a muchas cuestiones relacionadas con nuestra privacidad. Pues quién sabe si la próxima crisis que tengamos no será medioambiental o agroalimentaria, y el que un propietario de una finca esté obligado a proporcionar toda la información detallada de la misma se convierta en algo normal o en algo obligado. Si esto ocurriese y la información estuviese debidamente georreferenciada, podríamos envisionar a futuro todo un nuevo campo de investigación en el que conectásemos las herramientas potentes de manejo del territorio, como son los sistemas de información geográfica y la teledetección, con los balances de nutrientes. Y de esta forma sí que podríamos lograr comprender las claves que regulan y toman las medidas necesarias para compatibilizar la producción de alimentos con la minimización del impacto ambiental. Como resumen de lo que he presentado, los indicadores de nitrógeno y el diagrama conceptual proporcionan un marco excelente para analizar el funcionamiento de las explotaciones agrarias. La eficiencia, uso del nitrógeno y el exceso de nitrógeno se relacionaron con el tipo de explotación y el manejo, y ahí tenéis algunos de los valores medios obtenidos. Y la externalización tuvo un gran efecto en los indicadores de nitrógeno de las explotaciones animales. Por lo tanto, es necesario utilizar factores de corrección cuando las queremos comparar. Bueno, gracias por su atención, pero antes de despedirme, decir que en este trabajo participaron la Universidad de Copenhague, la Universidad de Wageningen, TIGAS de Irlanda, Yara, el INRA francés, además de la Comisión Europea, y amparado por el Panel Europeo de Nitrógeno y coordinado desde la Universidad Politécnica de Madrid, desde CEIGRAM y desde AG System. Muchas gracias por vuestra atención y cuando queráis hacemos el debate. Fernando, no. Las cámaras, Fernando, que se te ve. Muchas gracias. Quiero aplaudir. Bueno, impresionante vuestro trabajo. La verdad es que hay varias preguntas, bueno, muchas preguntas. Esperaros un poquito de saltar preguntas porque ya con todas no puedo, si te parece. Te lanzo una por una o las que hay por ahora, para que yo... Bueno, como quieras, ven diciéndome. Bueno, la primera la ha hecho Guillermo Guardia, que te pregunta que por qué habéis considerado un NUE del 50% para la obtención de forrajes o piensos importados. Bueno, porque había que considerar un valor. Entonces consideramos ese valor, en principio, consideramos es un valor como un valor medio. Pero en el análisis de sensibilidad
es donde pusimos los casos de un 25% y de un 75%. Porque efectivamente puede haber zonas de producción de forraje con una eficiencia muy baja y muy alta. Y ahí es donde se veía ese efecto de la eficiencia considerada. Bueno, ahora te voy a hacer algunas preguntas. Un usuario que no lo he podido identificar y que de hecho te ha vuelto a hacer otra pregunta que no he cogido todavía, te pregunta que si podrías, en base a tu conocimiento, valorar los targets propuestos por la estrategia F2F de reducción de uso de fertilizantes, 20% y de pérdidas de nutrientes, 50% para el 2030. ¿Están justificados? ¿Son realistas? ¿Qué impacto cabe esperar en los outputs? Bueno, pues esto es una buena pregunta, pero es complicado, muy actualizada la pregunta, ya que yo creo que se hicieron ayer públicos en el 4to4, ¿verdad? Aunque ya hemos visto por ahí los documentos previamente. No tenemos datos suficientes para saberlo, pero lo que sí que nos muestran, por lo menos la información que nosotros tenemos, es que se puede reducir considerablemente la aplicación de inputs, tanto orgánicos como de fertilizantes minerales, en la mayoría de los sistemas agrarios con los que estamos manejando. Y mejorar considerablemente la eficiencia de uso del nitrógeno. Y es un reto que tenemos. Para ahora, nos han puesto como límite el 2030. En algunos casos esto podría ir ligado a una pérdida de rendimiento, sí. En algunos casos va a ir ligado a una extensificación y, por tanto, a una disminución del rendimiento. Sin embargo, como digo, y como el ejemplo que he puesto, por ejemplo, el ejemplo que he puesto de Albacete, en ese caso podemos disminuir considerablemente la aplicación de fertilizante a los cultivos si consideramos el nitrógeno que aplicamos con el agua, y el riesgo de disminuir rendimiento va a ser muy poco. Entonces es difícil hacer una recomendación general, pero yo sí que creo que hay un margen considerable para disminuir la cantidad de nitrógeno que aplicamos a nuestros sistemas de cultivo. Tanto como para saber exactamente esos valores concretos que da la estrategia 4to4, que a mí la verdad es que me parece un poco arriesgado. Pero bueno, yo creo que estas cosas primero se publican así y luego se van ajustando a medida que vamos avanzando. Pero el objetivo que hay de fondo de mejorar la eficiencia y disminuir los inputs, yo creo que hay mucho margen todavía en la mayoría de los sistemas de cultivo con los que a mí me ha tocado trabajar. Muy bien. Bueno, Sunsi, José María, te hace dos preguntas. Te dice, dado que los resultados son tan distintos en el caso de las explotaciones lecheras, ¿qué es lo correcto? ¿Utilizar los datos sin corrección de la externalización o con corrección de la externalización? Y la segunda, dice, ¿sería bueno y posible en un ecoesquema, en lugar de usar solo el balance de nitrógeno, surplus, usar el que la explotación esté en el espacio operativo? ¿Cuál es la segunda pregunta? La primera la tengo clara. ¿Cuál es la segunda, Isabel? La segunda es que si sería bueno y posible que en un posible ecoesquema, en lugar de usar solo el balance de nitrógeno, el surplus, se usara también el que la explotación esté en el espacio operativo. Muy bien. Bueno, con respecto a la primera, yo creo que lo correcto es corregir por externalización. Se irá, y yo creo que va a haber mucho trabajo, y de hecho ya está bien en este sentido, para obtener unos factores de corrección adecuados según el tipo de forrajes que se esté importando o concentrados que se estén importando, o que se haga con el estiércol exportado. Pero yo creo que efectivamente esos valores de externalización deben de repercutir sobre la explotación que finalmente está produciendo. Y con respecto al uso del gráfico, la verdad es que ya hemos hablado en ocasiones y con la Comisión Europea. Claro, la cuestión es que hay que establecer los límites. ¿Dónde están esos límites deseables? Como os he puesto en el ejemplo de Alemania, pues Alemania dice, oye, un máximo de surplus de 50 kilos de nitrógeno por hectárea. Pues depende de qué explotaciones, pues en las explotaciones muy productivas es complicado llegar a ese 50 kilos de nitrógeno por hectárea. O sea que el problema sería definir exactamente los límites.
Nosotros cuando hablamos con la gente de la Comisión Europea, y muchos de ellos los conocéis, claro, nos piden cuáles son los límites exactos y deseables. Y nosotros pues intentamos evitar un poco la pregunta y decir, bueno, necesitamos más datos, necesitamos más trabajos, porque es difícil generalizar. Esos límites no serían los mismos para todas las... Va a depender de las explotaciones, podría depender de las regiones, es distinto si es horticultura que si es extensivo o es animal. Entonces, en el establecimiento de los límites, si llegásemos a hacerlo, sería fantástico, pero todavía creo que nos falta un poco para llegar ahí. La idea es buena y la hemos discutido y a mí me encantaría que algún día fuese por ahí. Muy bien. Ana Tarkis te pregunta si este estudio se puede centrar en dehesas. Bueno, pues sería fantástico, pero no hemos conseguido datos. Es complicadísimo y esto es una responsabilidad nuestra grande, ¿eh? Es una responsabilidad grande, porque cuando buscamos datos para intentarlo introducir, si no tenemos datos, poco podemos sacar, ni de los límites, ni de definición de ese espacio operativo. Y eso, quien los puede producir somos nosotros. No los puede producir, no los va a producir nadie más. Quizá algunos americanos que tengan por ahí, pero sería una obligación nuestra. No hemos podido conseguir datos para para hacer un balance de nitrógeno en cantidad y calidad. Inés Mínguez te pregunta, bueno, primero te felicita por la presentación y además te pregunta cómo pensáis que el precio del fertilizante nitrogenado podría influir en su mejor uso, aplicación de balances para la programación de fertilizantes y también más genérico en este contexto, cómo pensáis que quedarían las explotaciones extensivas de ovino y vacuno extensivo. Bueno, pues el precio de fertilizante, sin duda, bueno, esto la gente de economía sabéis más, pero así de primeras uno pensaría que es una buena forma de actuar sobre los inputs. Ya que si los agricultores lo que van a utilizar es la dosis óptima, a medida que vaya aumentando el precio del fertilizante, reducirán la dosis, ¿eh? Y hay mucha gente que lo considera adecuado, ¿eh? Ahora, que puede ser complicado por si surgen mercados alternativos de fertilizante, etcétera. Pero sería una estrategia, sin duda, para limitar los inputs. Con respecto a los balances, yo creo que la idea, y eso yo me alegro mucho que se haya incluido en se vaya a incluir en los esquemas, la idea de que tenemos que hacer balances de nutrientes de nuestras explotaciones es fundamental. Porque una vez hechos los balances, podemos ver cómo es de mejorable. Y además yo creo que los mismos agricultores y ganaderos, al ver esos balances y ver que se puede mejorar comparando con otros, van a querer hacerlo, porque económicamente en muchos casos puede ser rentable. Y finalmente, claro, las explotaciones extensivas nuestras de ovino y bovino, pues si se aplica directamente, van a tener una eficiencia de uso del nitrógeno bajísima. Solo incorporando los factores de corrección, podemos mejorar, se mejorará esa eficiencia de uso del nitrógeno. No solo nos toca a nosotros, yo por ejemplo hablando con los suizos, que ellos tienen las zonas alpinas de pastoreo, les ocurre lo mismo. Tienen muy baja eficiencia de nitrógeno. Ahora, metes los factores de corrección y ocurre o debería ocurrir como aquí, como estas explotaciones de extensivos, que mejora inmediatamente y se hacen comparables a explotaciones más extensivas. Ahora, yo creo que el gráfico último que he enseñado, uno de los últimos, donde se ve que las extensivas puramente es difícil aumentar la eficiencia de uso del nitrógeno, si hacemos un poco de intensificación, pero poca, se puede lograr mejorar muy notablemente la eficiencia de uso del nitrógeno. Bueno, Fernando Escribano tiene varias preguntas. La primera es ¿cuál es la eficiencia de nitrógeno en una granja de terneros con alta proporción de piensos compuestos importados frente a una lechera con más aprovechamiento de forraje de la propia explotación? También te pregunta ¿qué recomendarías a los ganaderos de leche de Galicia, Asturias, Cantabria, sacar las vacas a pastar o dejarlas en el establo? Y una última pregunta, te dice que cada vez se emplean más aminoácidos sintéticos y menor nivel de proteína en las dietas de porcino. ¿Habéis hecho algún estudio comparando la eficiencia de nitrógeno en cada caso? Bueno, vamos a ver. Yo no soy un experto en nutrición animal.
No es mi campo. O sea, nosotros estudiamos el balance de nitrógeno a nivel de explotación, por lo tanto creo que hay gente mucho más capacitada para recomendar sobre o contestar esas preguntas que yo. Con respecto a cuál sería la eficiencia de las dos explotaciones que recomienda, lo mejor sería tener los datos y calcularla. Y esto es, yo creo que es el mensaje que hay que transmitir y que es muy importante transmitirlo en España. Tenemos que tener datos para poder opinar y para poder... lo que sí que lo normal es que ocurra lo que hemos visto en ese ejemplo de las lecheras. Es decir, que si se hacen estrategias de externalización, bien importando fuentes de nitrógeno como concentrados, como forrajes, como piensos, vamos a aumentar la eficiencia de uso del nitrógeno en la explotación, de una forma ficticia. Si verdaderamente queremos calcularla correctamente, tenemos que hacer, como en otros casos, ir hasta el principio de la cadena y ver cuál es la eficiencia del nitrógeno de esos aminoácidos que importamos, de ese forraje que estamos importando. Y eso, achacárselo o ponerlo dentro de los cálculos de la explotación que estamos estudiando. Y si son forrajes que se están importando desde Argentina, tendremos que incluir la eficiencia de la producción de esos forrajes de Argentina. Por lo tanto, lo que ocurriría es que cambiarían enormemente los valores y sería la forma correcta, en mi opinión, de calcularlos. O una forma, de hecho, más que correcta, simplificada, porque lo más correcto sería un ciclo de vida completo. Lo que ocurre es que en muchas ocasiones tenemos falta de datos para poder hacerlo. Con respecto a la de aminoácidos, sinceramente, no creo que no puedo contestar, Fernando. Probablemente sepas tú muchísimo más que yo, así que lo dejo. Y yo a esas explotaciones ganaderas les animaría a que saquen las vacas a pastar. Aparte de que tienen todas muchas ventajas, sí que les animaría, porque aunque eso va a suponer aumentar el uso de forrajes o de sus pastos dentro de la explotación, que aparentemente puede bajar la eficiencia del nitrógeno en un primer momento, pero en realidad, si corregimos por externalización, va a mostrar que no es así, que mantiene la eficiencia del nitrógeno comparable a otras situaciones. Bueno, María te pregunta que te dice primero que en olivar cada vez se aporta más abono foliar y te pregunta si tenéis información sobre su eficiencia. Sobre olivar tenemos muy poca información. Hay algunos trabajos en España que María probablemente conoce, pero todavía falta información. Y nosotros comenzamos haciendo algunos estudios con el profesor David Pérez, que seguimos con ellos. Y es muy interesante. Yo con olivar, ahí sí que hay que tener en cuenta que es un sistema con unos outputs bajísimos de nitrógeno. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado con los inputs, porque si aplicamos en exceso, la eficiencia cae drásticamente. Y no puedo decir sobre valores sobre la eficiencia de uso del nitrógeno en esas aplicaciones foliares, pero lo que sí que recomendaría es cuidado con aplicaciones excesivas de nitrógeno a los cultivos que demandan muy poco. Hay que ajustarlo mucho y la recomendación, desde luego, sería potenciar además todas aquellas formas naturales de poderlo disponer de ese nitrógeno, de poder tener aporte de nitrógeno. Cubiertas vegetales con inclusión de leguminosas, etcétera, en muchas ocasiones puede ser suficiente para abastecer el nitrógeno de muchos de los cultivos que tenemos. Bien, bueno, Alberto te pregunta, o te dice primero que en Segovia tenemos un gran problema por el exiliado de nitrógeno derivado del uso de estiércol de granjas porcinas para su aplicación en cultivos en extensivo, y que ¿cuál crees que sería una alternativa eficiente y sostenible para ello? No, para disminuir este problema. Bueno, complicado, pero la experiencia que tenemos en manejo de orgánicos es que si se pueden hacer procesos de estabilización de esos residuos orgánicos, eso tiende a mejorar mucho la eficiencia. Bien por sistemas de digestiones previas, que además se puede utilizar de alguna manera la energía producida en esos procesos de digestión, bien por sistemas de compostaje, bien por sistemas de cogeneración, el ir a sistemas que eviten o a estrategias que eviten la aplicación directa de los residuos orgánicos en campo es necesario. Y de hecho, que en Segovia incluso yo recuerdo que se aprobaron una serie de explotaciones porcinas y que yo recuerde el compromiso era
junto a ellas potenciar una fábrica de compostado para que estabilizase los residuos de todas estas empresas que producen todas estas empresas. Yo, desde luego, creo que es la mejor solución. Quizá pueda parecer más engorroso el manejo de residuos orgánicos, pero a medio y largo plazo verdaderamente es la solución para evitar los problemas de contaminación de aguas por lixiviados de nitratos. Esa es mi experiencia y mi conclusión. Bien. Bueno, y una última pregunta, porque he parado el chat hace un rato que ya no daba yo abasto. Yo creo que has contestado ya. Un usuario que no se identifica y que es el anterior, yo creo que ya has contestado esta pregunta, pero bueno, ¿qué opinión te merece la herramienta de sostenibilidad de nutrientes que pretende implantar la Comisión en la próxima PAC? Y yo añadiría a esta pregunta, ¿qué barreras crees tú que puede existir para su implantación, si es fácil? ¿Y cómo podríamos hacer operativo todo este esquema que nos has explicado hoy? Bueno, vamos a ver que se aplique, de hecho, una herramienta para balances de nutrientes en las explotaciones agrarias. A mí me parece excelente. Me parece una idea muy buena, y creo que es lo que debemos hacer. Y poco a poco, además, ligarla no solo a valores teóricos, sino a valores experimentales con laboratorios que vayan tomando sus medidas. Yo creo que es la forma de mejorar la eficiencia, el primer paso para mejorar la eficiencia de nitrógeno y fósforo en nuestros sistemas agrarios. ¿Cuál es la herramienta? Mire, esto ya es más complicado y yo tengo la sensación que al final la Unión Europea va a ser flexible para que para cada zona o para cada tipo de cultivo se utilice una herramienta u otra. Lo importante es que funcione y que transmita esa idea de un balance equilibrado en los sistemas de producción de alimentos. Barreras. Bueno, pues las barreras yo las veo sobre todo técnicas, pero yo creo que parte de los fondos de la financiación que damos a los sistemas agrarios deberían ir a la mejora del conocimiento en general. Formar gente que sea capaz de aplicar correctamente esas herramientas, que sea capaz de mostrar a los agricultores que no es un papel más a rellenar, sino que verdaderamente es algo de lo que se pueden beneficiar económicamente por el ahorro que pueden tener, fertilizantes, y medioambientalmente para el conjunto de la sociedad. Ligarlo a análisis de agrarios, o sea que ahí nos queda todo un papel que en España yo creo que en gran parte debido a la caída del servicio de extensión agraria que tuvimos, que nos queda recomponer, formar con una cierta responsabilidad de la universidad para que formemos a nuestros estudiantes en un campo que yo estoy seguro que va a crear muchos puestos de trabajo, y convencer a los agricultores de que esto no es una penalidad más y un castigo más que tienen que hacer, sino que es algo que si se hace y se hace correctamente puede ser beneficioso para ellos y para el medio ambiente y la agricultura en general. Y esto que se dice muy sencillo, como todos sabemos, es una barrera difícil e importante. Muy bien, pues dado que son las 2:15, a mí me parece que el comentario que has hecho es un buen cierre al seminario, un magnífico seminario, muchísimas gracias. Creo que en esa extensión del conocimiento tenemos un campo importante para actuar como centro de investigación y como investigadores y docentes, y un reto al que nos tenemos que enfrentar en los próximos años. No, nada más, darte las gracias y nada, enhorabuena por estos trabajos. Únicamente, antes de cerrar, también me gustaría anunciaros ya a todos que el próximo viernes tendremos otro seminario sobre seguridad alimentaria y nutrición que dará María Susi. Se anunciará y os podréis apuntar como hemos hecho. Espero que podamos continuar con estos seminarios mientras estemos en esta situación. Muchas gracias y... Gracias a vosotros. Chao. Gracias. Adiós. Hasta luego.